La misa de Padre Pío por el Padre Tarcisio da Cervinara. Prólogo. En la reunión celebrada por los grupos de oración en la ciudad de Udine el año 1972, el Padre Tarcisio pronunció una conferencia sobre la misa de Padre Pío. Puede decirse que es el tema obligado cuando se habla de Padre Pío y por consiguiente son muchos los que lo han abordado. Pero el Padre Tarcisio habló de un modo nuevo y sorprendente. Habló del aspecto interior, es decir, desde el punto de vista de Padre Pío, de su estado de ánimo real y no imaginario, de sus sufrimientos verdaderos, de sus pensamientos auténticos. Pudo hacerlo así porque utilizó las palabras mismas de Padre Pío, las confidencias, por no decir confesiones, que hizo fragmentariamente en frases brevísimas, respondiendo a sus hijos espirituales, en especial a los que se mostraban más audaces y vivían día tras día, hora tras hora, en la esfera de la vida mística de Padre Pío. Lo seguían sobre todo en el altar, tratando de identificarse con él, de revivir con él la misa, experimentando, si hubiera sido posible, los mismos estremecimientos, la misma angustia, el mismo amor. Eran muchos los hijos espirituales de esta clase, muchos más de los que se pueda imaginar. Algunos sometían a continuo análisis las propias sensaciones, el propio estado de ánimo, mientras asistían a la misa. Querían comprender aquella misa, comprenderla no mediante la intuición o la participación, que es ya un modo elevado de comprensión, sino a través de las explicaciones de su protagonista, es decir, de Padre Pío. Lo interrogaban continuamente, aprovechando cada encuentro, cada conversación, cada ocasión. Lo interrogaban con la confianza y la audacia propias de los enamorados del Señor. Y no se desanimaban si algunas veces o con frecuencia el Padre Pío se mostraba evasivo o reticente. Insistían de nuevo cuando tenían oportunidad y de esta forma iban completando los conceptos con retazos de diálogo. Entre los hijos enamorados se encontraba, no hace falta decirlo, el propio Padre Tarcisio. Lo recordamos desde los tiempos lejanos de su juventud al lado de Padre Pío. Lo recordamos especialmente en el altar, cerca del Padre. La misa de Padre Pío lo encantaba. Su amor se traducía en una fuente de observaciones, en un trabajo paciente de compilación y, por supuesto, de meditación. Fruto de ese amor y de esa paciencia es la conferencia que pronunció en Udine, conferencia que inmediatamente se manifestó básica y reveladora. Enseguida dimos a conocer algunos pasajes en la revista Casa Solievo de la Sofferenza y poco después publicamos el texto completo con el mayor esmero en las actas de la reunión. Dichas actas, según lo establecido, se enviaron únicamente a los grupos de oración. Al poco tiempo recibimos una avalancha de solicitudes. Todos querían tener el texto. Habíamos sido previsores, haciendo unos 1000 ejemplares de más, pero se agotaron rápidamente. Así fue como surgió la idea de divulgar el texto en un pequeño libro. Hemos necesitado mucho tiempo para prepararlo. Todo lo que hacemos nos cuesta esfuerzo y sacrificio, quizás porque las cosas de los santos son siempre complejas. He aquí, finalmente, el librito, que sale a luz contemporáneamente en 5 idiomas. Además de esta versión española, están la italiana, francesa, inglesa y alemana. Estimamos que es la mejor manera de ofrecer a la meditación de los cristianos y de los que no lo son, de todo el mundo, la pasión que sufría el Padre Pío durante la celebración de la misa. Gherardo Leone, San Giovanni Rotondo, 10 de octubre de 1974. Comenzamos entonces con el texto del Padre Tarcisio da Cervinara. Un visitante respondiendo a una pregunta expresa del Papa, ha escrito Graham Greene, dijo que nunca podría olvidar 2 misas,
la oída en San Giovanni Rotondo, en un pequeño convento franciscano donde las manos de Padre Pío alzaban la hostia, y la celebrada por el vicario de Cristo bajo la cúpula de Miguel Ángel. Todos recordamos la misa de Padre Pío. No pueden olvidarla ni aún los que han asistido a ella solo una vez. Gente de todas las partes del mundo ininterrumpidamente acudían al Gargano para oír aquella misa. Impulsados por la fuerza misteriosa e incontenible del espíritu, después de esperar impacientes toda la noche en la explanada de la iglesia, los peregrinos, al abrirse las puertas del templo, irrumpían tumultuosamente en la casa de Dios y se apiñaban en torno a aquella mesa para ver de cerca al estigmatizado del Gargano, que en virtud de una oblación íntima y secreta se transformaba en altar visible para la cruz de Jesús. En aquellos momentos desaparecía toda distancia temporal y espacial entre el altar y el Calvario. En el crucificado del Gargano, las almas entreveían vívido al crucificado del Gólgota. Impresionaba sobremanera aquel crucificado viviente que celebraba la misa más madrugadora del mundo. La misa, memorial de la pasión del Señor, representa, revive y actualiza el sacrificio de la cruz. Si la misa en su rito repite la cena, en su esencia renueva sacramentalmente el Calvario. La misa, ha dicho recientemente Pablo VI en la profesión de fe, es el mismo sacrificio del Calvario sacramentalmente presente en nuestros altares. El sacrificio de la cruz se hace presente en el altar en virtud de la acción del sacerdote, ministro y signo eficaz de Cristo. Cristo está en la persona de su ministro, como enseña claramente la encíclica Mediator Dei, y ratifica la Constitución Sacrosanctum Concilium. Si en todos los sacramentos se da una identificación entre Cristo y su ministro, en la consagración eucarística llega al máximo dicha identificación. El ministro hace las veces de Cristo y consagra con su eficacia, repitiendo sus mismas palabras y gestos. El sacerdote, en cuanto ministro del Señor, está al servicio de la comunidad de los hermanos, principalmente como signo, para manifestar eficazmente a Cristo en su persona. El sacerdote debe transparentar la figura de Jesús. Cuanto más intensamente viva el ministro la vida del Redentor, tanto más claramente se reflejará en él el misterio de la pasión durante la celebración de la misa. El sacerdote, prestando a Cristo, sumo sacerdote, su voz y sus manos, debe prestarle sobre todo su corazón. El sacerdote, si está dispuesto al sacrificio, lo mismo que el Señor, y anhela subir a la cruz para morir torturado en ella, se convierte en signo visible y manifiesto de la pasión de Cristo, cuando Jesús, por medio de él, hace revivir sacramentalmente en el altar el sacrificio del Calvario. El Padre Pío, llevando continuamente en su cuerpo los padecimientos de Jesús agonizante, vivía en su carne una vida que era signo visible de la vida que vivía en la fe. Ya no era él quien vivía, era el Señor quien vivía en él, de forma tan completa que estaba físicamente clavado con Cristo en la cruz. El crucificado del Gargano, signo eficaz de Cristo, cuando estaba en el altar, encarnaba al crucificado del Calvario. La misa de Padre Pío sigue siendo todavía un misterio. ¿Quién podía bucear a fondo en aquel alma para asistir al intercambio que se producía entre el Padre Pío y Jesús? Aun cuando los ojos se llenaban de estupor ante un acontecimiento que tanto impresionaba y atraía, era imposible percibir hasta qué punto y en qué medida Padre Pío se fundía con el Redentor. Cuando celebraba la Santa Misa
El aspecto exterior de este siervo de Dios impresionaba, arrebataba y conmovía profundamente. Pero este espectáculo sobrehumano no era más que una percepción limitadísima del modo como el estigmatizado del Gargano hacía suya la pasión del Señor. Nuestros ojos, velados, habrían ansiado penetrar en la vida de Cristo tal como se desarrollaba de manera íntima y secreta en Padre Pío, pero ésta seguía siendo un misterio insondable. Si es conveniente guardar los secretos del Rey, también es un gran honor revelar y proclamar las obras de Dios. Ahora, la misa de Padre Pío ha dejado de ser un misterio absoluto. El Señor, en su providencia y en su sabiduría, ha permitido que el propio Padre Pío revelase a lo largo de muchos años y de forma intermitente algunos momentos de su misa. Una vez recogidas estas joyas de incomparable belleza y ordenadas según el esquema del misterio eucarístico, puede verse a qué altura tan arcana y sublime elevó Jesús el alma de Padre Pío. Este hijo excepcional del pobrecito de Asís revive físicamente toda la pasión del Señor. En el estigmatizado del Gargano, el Eterno Padre señala al mundo a su Hijo crucificado. Antes de ver cómo se reactualizaba la pasión de Jesús en Padre Pío durante la celebración de la misa y para valorar plenamente cuanto el Señor obraba en él, es necesario tener en cuenta la preparación remota y próxima al sacrificio divino que el Eterno Padre quiso que le ofreciera este dulcísimo Hijo de San Francisco a semejanza de Cristo. Los saludamos, hermanos, en nombre de la animación argentina de los grupos de oración de Padre Pío. Continuaremos mañana. Tengan paz y bien.